Eh, Desde el punto de vista egipcio, el río Tigris y Éufrates fueron el límite oriental de esa civilización. Recuerden, como vimos hace un ratito en el mapa, que estamos hablando de Mesopotamia. Egipto estaba hacia el suroccidente, o el surhueste en realidad, eh, surhueste de Mesopotamia, ¿no? Quedan 10 minutos adicionales. Hacia el surhueste de Mesopotamia. Por lo tanto, para los egipcios, efectivamente, estos ríos representaban sus límites orientales. Asimismo, obviamente, tras la conquista de Egipto por parte del Imperio Romano, estos ríos también cobran importancia para los romanos porque constituyen el mismo límite oriental del imperio. Sabemos que con posterioridad y por la decadencia del mismo Imperio Romano, los romanos van a abandonar la zona, de hecho van a abandonar Egipto y se van a replegar, ¿no? Pero en algún momento también estos ríos constituyeron la frontera oriental o del este, si ustedes quieren, tanto del Imperio egipcio como del Imperio romano. Y a su vez, separaba sus regiones de los límites occidentales del Imperio persa, porque el Imperio persa estaba más hacia el este, por lo tanto, para el Imperio persa estos ríos también en algún momento fueron un límite. Digo en algún momento porque con posterioridad, a medida que va pasando el tiempo, estos sectores fueron conquistados por el Imperio persa, ¿no? Y digo imperio persa después que los mismos persas se liberan a sí mismos, se vuelven autónomos de otro imperio que los dominaba, que era más antiguo, que es el imperio de los medos. En el futuro vamos a hacer referencia probablemente a las guerras médicas, ¿no? Se llaman guerras médicas porque los intelectuales de la época, griegos, se refieren a los persas como medos, ¿no? Pero en realidad hay una diferencia. Los medos en algún momento fueron opresores de los persas se liberan de los medos, pero son pueblos hermanos que han vivido durante años juntos. Pero ojo con eso, ¿no? Profe, Sí, los medos y los persas había leído que después se habían unido y es lo que sería Irán, pero no sé si exactamente, está bien eso. ¿Sí? exactamente, sí, sí. Ah, Justamente lo iba a mencionar. En algún momento del tiempo, estos pueblos, que como te digo son hermanos y por lo tanto tienen raíces no solo como sociales, sino que también en general, culturales, religiosas, con el tiempo se unen, ¿no? Y en este caso los medos, yo diría que son absorbidos por la cultura persa, que con el tiempo van a dar origen a estados nacionales como lo son Irán e Irak, principalmente, ambos, ¿no? Pero efectivamente, los medos son un pueblo mucho más antiguo, pero que para nosotros no tiene tanta importancia porque son los persas los que van a cobrar realce a partir de lo que estamos comentando y van a tener consecuencias en las civilizaciones mesopotámicas a las que estamos haciendo alusión, ¿no? Y después con posterioridad también va a tener de alguna u otra forma que ver Macedonia con esto, porque Alejandro va a destruir al imperio, va a terminar de destruir al imperio persa, ¿no? Y va a conquistar Egipto, bueno, pero ese es otro cuento. Eh, Seguimos con los afluentes hídricos que son tan importantes, no olviden eso, las ciudades se fundan, estos inicios de estas civilizaciones incipientes que están comenzando, que no saben para dónde van a llegar, eh, gracias a estos recursos hídricos que se desbordan, como dice ahí, como ya les mencionaba hace un rato, con gran violencia, permiten, ellos se dan cuenta y construyen represas, pequeños sistemas de canales y diques, como lo hacían, al igual que los egipcios con el río Nilo, ¿no? Eh, Van construyendo en este légamo, en este barro que dejan las inundaciones periódicas y conocidas de ambos ríos, van abriendo pequeños surcos en el barro, ¿no? Que imagínense cuando ustedes en invierno, cuando eran más chiquititas, más chiquititos, en invierno tenían barro, ¿no? Unas pozas de agua y con barro. Y ustedes con un palito, bueno, si eran un poco más, menos pudorosos con la mano, metían la mano al barro y hacían una raya. Y se daban cuenta cómo el agüita de la poza de agua se metía por ese canal, ¿no? Que ustedes habían abierto. Bueno, es la misma idea muy básica que utilizaron los primeros ancestros de estas grandes civilizaciones de las que vamos a hablar, no todo lo que quisiéramos, pero al menos un poquito,
hacían eso, ¿no? Construían canales y diques que permitían que el agua ingrese y pueda fertilizar lo que ellos habían sembrado. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que, sobre todo los sumerios, son capaces de crear, inventar, dada su necesidad también, una serie de cosas, pero entre ellas también logran no sembrar a lo tonto y a lo loco, ¿no? No sé si alguno o alguna de ustedes ha sembrado en el campo algo, pero no es llegar y tirar semillas a tontas y a locas, ¿no? Como en algún principio se hacía, o muchas semillas en un lugar para, con suerte, que germine una, sino que empiezan a depositar semillas en mucha menor cantidad, porque saben hacerlo con precisión. Después ya no van a ser ellos los que pasen el arado, sino que van a ser bueyes, ¿no? Van a ser animales. Y eso es un tremendo invento, el arado tirado por animales no humanos, digamos, por tracción animal. Eso es impresionante. Si a eso le unen la creación de la rueda, fascinante. Si a eso le unen la creación de la escritura, espectacular. Si a eso le unen la creación del sistema hexagesimal, es decir, que logran darle los 360 grados a una circunferencia y logran darnos el minuto y los 60 segundos que corresponden al minuto, hablamos de una civilización ya sin parangón, ¿no? Los demás también van a usar esa cultura y esos conocimientos para profundizar, como se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Copiamos lo bueno, a veces también lo malo, pero vamos creando sobre la base de lo que ya también otros han avanzado. Bueno, estos ríos inundan los campos en invierno, como les decía, y en verano los campos son secados, y eso favorece, lógicamente, el crecimiento de la diferente flora y fauna que iba creciendo en el sector. Ya lo vamos a ver también. Insisto con esto del abono del légamo, porque les va a permitir crear una agricultura abundante. Recuerden que ellos venían, bueno, a lo que hasta el momento se ha descubierto, ellos venían desde, desde el occidente, ¿no? De lugares que tal vez no eran tan favorables para la agricultura, sobre todo cuando eran bandas o tribus nómades que llegan a asentarse a este lugar y ya en el Neolítico descubriendo, sabemos, ya hablamos de eso en años anteriores, con la revolución neolítica, que también se revoluciona la agricultura y la ganadería. Obviamente ellos ya tienen un manejo de la agricultura y en este lugar pueden hacerlo a sus anchas, ¿no? A pesar de esta aridez desértica, estos valles, estos verdaderos oasis, permiten que sobrevivan y por lo tanto permite que también la población vaya aumentando. Eso hace que la calidad de vida mejore, mejor alimentación, personas más sanas, aumento de los nacimientos y, por supuesto, mayor probabilidades de expectativas de vida de los bebés, de las guaguas, y obviamente una mejor calidad paulatina para la población. ¿Qué tipo de plantaciones, como les decía hace un ratito, qué tipo de plantaciones había? Trigo, con eso ya entendemos que hay grandes posibilidades de alimentar a un amplio, vasto sector de la población. Palmeras, tanto por su fruto como por su aceite. Datileras, a propósito de los dátiles. Higueras, que sabemos que al menos dan dos, o una de las pocas plantas que da 2 frutos durante el año. La vid, las uvas. También hay cebada, cereales como la cebada, sésamo. También hay cáñamo. Para los más aficionados, el cáñamo se refiere a no solamente que pueden hacer sandalias, ¿no? Sino que también pueden tejer o hacer otro tipo de trabajos con el cáñamo. No solamente piensen en el cáñamo de la forma en que no voy a mencionar. También habían granadas, son frutos, y aceitunas, ¿no? Y en el caso de los animalitos, teníamos cerdos, asnos, ganado mayor, y ya les voy a compartir después el resto de la información. Y caprino también, no me equivoco. Ahora se nos va a cortar, les pido que me esperen 4 o 5 minutos mientras se graba la clase y nos volvemos a juntar acá.
traten de tener alguna idea de algunas consultas, preguntas, o todavía quizás estamos muy incipientes con esto, pero la idea es que podamos ir haciéndolo de la mejor forma posible, ¿no? Es una materia que a mí me gusta mucho, yo no, insisto, yo no soy experto, no me gusta mucho, pero es tanta la información, es una avalancha de datos, que sería imposible hablar de todo en el tiempo que tenemos, ¿no?